Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están mis queridos amigos? Aquí Tagesis, nuevamente con la página del libro 17, Einfach gut, Deutsch für die Integrations A2.2. Bueno, estamos continuando el tema del conjuntiv 2, que es bastante amplio. Lo he estado haciendo por partes para que se pueda entender mejor y ustedes puedan practicar con el conjuntiv 2, con los ejercicios que tiene el libro. Bien, entonces vamos a la gramática. Primero quiero hacer una pequeña introducción, lo que significa el pretéritum, para que lo tengan bien claro, ¿ya? Porque más adelante se va a hablar del pretéritum y quiero hacer un pequeño concepto. Bueno, el pretéritum es el tiempo pasado del alemán. Se sirve para expresar hechos y acciones que comenzaron y concluyeron en el pasado. Bien, este tiempo verbal se utiliza con frecuencia en narraciones e informaciones, sobre todo en la lengua escrita. Eso es el pretéritum. Por ejemplo, vamos a ver, el año pasado hice vacaciones en Alemania. ¿Qué dice el concepto? Sirve para expresar hechos y acciones que comenzaron y concluyeron en el pasado. O sea, mis vacaciones comenzaron el año pasado y concluyeron el año pasado. Im letzten Jahr machte ich Urlaub in Deutschland. Machte, hice. ¿No? Esas son. Mi abuela siempre me escribía cartas bonitas. En tiempos pasados, mi abuela me escribía cartas bonitas, me escribía. Ya mi abuelita ya debe estar, pero bien en el cielo. Ok. Meine Großmutter schreibt mir immer schöne Briefe. Schreibt, escribía. Bien. Ayer no hubo clases. Ayer, tiempo pasado, el concepto dice sirve para expresar hechos y acciones que comenzaron y concluyeron en el pasado. No hubo clases. Eso fue ayer. Bien, teniendo en cuenta ya lo que es el pretéritum, vamos a pasar a lo que es el conjuntivo 2 en pasado. Para referirse a una situación que habría tenido lugar en el pasado, se conjugan con las formas sein y haben del participio 2. Vamos a verlo después con bastantes gráficos y ejemplos, bastante claro lo que es el participio 2 en pasado. Ich wäre gegangen. Ich hätte gesagt. Ich wäre gegangen, me habría ido. Ich hätte gesagt, habría dicho. Bien, vamos a ver un concepto más. Formación del conjuntivo 2 en pasado. Se utiliza como auxiliares el verbo sein o haben, siguiendo las mismas reglas que se utilizan en el participio 2 del verbo principal. Vamos a explicarlo con un gráfico para que se pueda entender este pequeño concepto. ¿Ya? Ich hätte mein Haus gestrichen, wenn ich Geld gehabt hätte. ¿Ok? Aquí ya estamos hablando con el conjuntivo 2 en pasado. Yo habría pintado mi casa si hubiera tenido dinero. Muy bien, aquí está el gráfico. ¿Cómo se forma el participio? ¿Cómo se forma el conjuntivo 2? El conjuntivo 2 en pasado. ¿Cómo se forma? Vamos a escribir aquí conjuntiv 2. Vamos a y lo agrandamos ahí. Bien, vamos a darle en la mitad. Este es el conjuntivo 2. Voy a agarrar como ejemplo el verbo haben. El verbo haben
se conjuga de esta manera, ya se aprendió en los videos anteriores. Ich habe, du hast, sie, es hat, wir haben, ihr habt, sie haben, sie haben. Muy bien. Después, ¿cómo se forma el pasado con el verbo haben? Ich habe gehabt. Du hast gehabt. ¿No? Esto también ya se vieron en los videos anteriores que he hecho, cómo se forma el pasado. ¿No? El pasado imperfecto se forma con el verbo auxiliar haben y su terminación va a ser siempre en bt y se va a empezar con la ge. Gehabt, hast gehabt, hat gehabt. Se conjuga el verbo haben, el verbo auxiliar se conjuga, ¿no? Se empieza con el ge y su terminación va a ser en t. El pretérito ya habíamos visto cómo se conjuga y la regla dice de que para formar el conjuntivo 2, se va a coger del pretéritum, la forma del pretéritum se pasa en conjuntivo 2 y se coge la forma del pasado del verbo en perfecto. Veamos este cambio, ¿cómo va a ser? Conjuntivo 2 y el verbo en perfecto. Se retira ¿cómo se llama? Ya no se pone el verbo habe, sino se conjuga con el verbo hätte gehabt. Esta es la forma o esta es la formación del conjuntivo 2 en pasado. Ich hätte gehabt, du hättest gehabt, sie hätte gehabt, wir hätten gehabt, ihr hättet gehabt, sie hätten gehabt, sie hätten gehabt. Y con el verbo sein también se forma de esta manera, ¿no? Se empieza con la ge, vamos a ponerlo en verde claro para que se distinga, y el verbo sein se cambia a wäre, ich wäre gegangen, el verbo en perfecto, ¿no? Du wärest gegangen, sie, es wäre gegangen. Wir wären gegangen, ihr wäret gegangen. Sie wären gegangen, sie wären gegangen. Bueno amigos, esta es la formación del conjuntivo 2 en pasado. De esta forma se pueden formar oraciones. Bien, conmigo será hasta el próximo video.